tenemos este tema que es ecosistemas terrestres y acuáticos del país, es de ciencias naturales. Tenemos, chicos, como introducción que, ¿qué sensaciones han percibido ustedes si alguna vez han caminado por un lugar natural? El sentir el canto de las aves, el ruido de los animales, el del viento, el del agua. ¿Qué emociones ustedes han sentido o han percibido en este tipo de lugares? Tranquilidad. ¿Han sentido tranquilidad? ¿Alguien ha sentido miedo? No, maestra. No. ¿Han sentido alegría No. al estar en contacto con la naturaleza? Sí, maestra. Sí. Entonces, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, son muchas las emociones que se pueden experimentar en tipos de contexto de hábitat natural. Entonces, por ello vamos a trabajar ahorita este tema. Tenemos que los ecosistemas son conjuntos de seres vivos e inherentes que se relacionan entre sí, que constituyen distintos modelos de desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, los ecosistemas terrestres se van a distribuir siempre por la superficie de la Tierra, condicionados también según el clima que haya en ese entorno. Los ecosistemas acuáticos dependen de aspectos como la profundidad o la cercanía a la costa para distinguirse unos de otros. Por eso es que cada ecosistema es diferente. De hecho, ustedes en los trabajos que se les han dejado de tarea en relación a esos tipos de ecosistemas, te has dado cuenta de esta información que te comento al respecto. Tenemos aquí una imagen de manera muy general que nos habla sobre los ecosistemas. Los que son mixtos, como los humedales, las costas, los terrestres, bueno, los mixtos son esos. Los terrestres serían, por ejemplo, el desierto, las selvas, los bosques, los matorrales, y los acuáticos que son ríos, lagos y mares. ¿Cuáles son los ecosistemas acuáticos? Estamos hablando dentro de lo que son mares y océanos. Y tenemos que en los ecosistemas marinos se distinguen por distintas zonas ocupadas por seres vivos diferentes. La profundidad de las aguas es importante para que de ella dependan la luz y la temperatura y por lo tanto el tipo de organismos que se encuentran en estos ecosistemas. Tenemos también dentro de mares y océanos que en la plataforma continental, que está a menos de 20 metros, vive en el plancton vegetal y animal constituido por algas y crustáceos fundamentalmente. Aquí se encuentra la zona fótica, que es la parte iluminada. Y bueno, visto de otra manera, pues aquí lo podemos observar. Aquí tenemos el mar y como te puedes dar cuenta, depende mucho de su profundidad para los seres vivos que habitan en este tipo de contexto. Entonces, en la zona batial que oscila entre 200 y 4000 metros, vive el nectón, que está formado por peces, calamares, tortugas marinas, focas y ballenas. De hecho, aquí tenemos otra representación, como tú lo puedes observar. Aquí ya te está dando, bueno, según las zonas que oceánica, neorítica y bueno, todos los seres vivos o bueno, animales acuáticos que habitan aquí dependiendo según la profundidad donde se van a encontrar cada uno de ellos. Tenemos que en la zona abisal, que es ya de profundidad de más de 4000 metros, vive el bentos, que está constituido por estrellas de mar, esponjas y otros animales. Y a pesar de que la zona abisal es un ecosistema relativamente pequeño, sus aportes a la biodiversidad son significativos en cuanto a la variedad de especies presentes en ella, ya que, bueno, muchos de los organismos que habitan en estos abismos son únicos. Y quiere decir
que no se encuentran presentes en ninguna otra región geográfica de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son los organismos de la zona abisal? Tenemos que son los estuarios, deltas y marismas, que son los ecosistemas acuáticos más fértiles, en los que es mayor la variedad de seres vivos y estos se caracterizan por su gran adaptación a las mareas. ¿Cuáles son entonces los marismas? Son ecosistemas que depositan sus huevos muchas especies de animales. Entre ellos está, por ejemplo, los moluscos, los crustáceos, los peces, y son lugar de descanso de peces migradores como el salmón y la anguila. En el caso de ríos y lagos, hemos de recordar que son ecosistemas también acuáticos, porque en ellos se distinguen tres zonas con diferencias en las condiciones y en los seres vivos que las habitan. Entonces, de igual forma, son ecosistemas muy fértiles con muchos organismos vegetales y de gran variedad de especies animales que dependen de ellos. En el caso de las aguas subterráneas y acuíferos, tenemos que constituyen ecosistemas muy útiles para, bueno, el ser humano y son una de las principales fuentes de suministro para el uso doméstico y agropecuario, para lo cual deben ser depuradas debido a que, bueno, su componente vivo está integrado por microorganismos. Así teniendo que los acuíferos entonces son acumulaciones de agua subterránea sobre una capa de terreno impermeable y que está formado normalmente por arcilla o pizarra, que bueno, son lo que son hablamos de aguas subterráneas y acuíferos, siempre serán ecosistemas muy inestables porque están sometidos a grandes variaciones debido a la actividad humana. En el caso de los ecosistemas terrestres, tenemos que existen muchos tipos, de los cuales dependen de varios factores ambientales y biológicos, considerando, por ejemplo, las lluvias, la temperatura, la altitud, las condiciones del suelo. Y de acuerdo con estos factores se pueden enumerar 6 grandes tipos de ecosistemas terrestres, los cuales se encuentran distribuidos de manera irregular en todo nuestro globo terráqueo, nuestro planeta. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es el bosque tropical húmedo. Este bosque tropical húmedo indica que presenta una vegetación con árboles de gran altura. El suelo, dentro de sus características, es que el suelo es muy pobre en minerales y, bueno, hay muchísimas lluvias. La precipitación es muy alta, por lo que la mayor parte del tiempo siempre permanece húmedo. Dentro de este bosque húmedo tropical también cabe señalar que contiene mayor número de poblaciones de animales y plantas que los demás ecosistemas juntos, precisamente por la humedad que lo caracteriza. También la duración del día y de la noche es, bueno, fotoperiodo quiere decir que es uniforme, así como la temperatura durante todo el año. La temperatura promedio está en unos 24 grados centígrados aproximadamente. En el caso del desierto, ¿cómo es este ecosistema? Este ecosistema de desierto presenta muy pocas lluvias. El contenido de vapor de agua del aire es bajo y los cambios de temperatura son drásticos. Entonces, al hablar de cambios de temperatura drásticos, nos referimos a que, por ejemplo, en el día, pues cabe señalar que es un calor muy, muy fuerte, inclusive a lo mejor insoportable. Y en el caso de las noches, pues son extremadamente frías y, bueno, como les comentaba, los días muy calurosos. Dentro de este desierto viven poblaciones de plantas adaptadas para conservar el agua, así como por ejemplo los cactus, y en el caso de los animales están adaptados a soportar cambios de temperaturas extremas, como los reptiles, en este caso por ejemplo los lagartos, o bueno, también como los insectos. En el caso de las praderas, son áreas de transición entre el bosque y el desierto.
y estas están generalmente ubicadas hacia el interior de continentes y de altas latitudes. En el caso de las praderas, chicos, se presentan estaciones calurosas y frías y bueno, sus lluvias son 3 veces mayor que la de los desiertos y en este caso de las praderas, los pastos constituyen a la vegetación. En el caso de la sabana, las sabanas son praderas de igual forma tropicales y estas se presentan, bueno, presentan bosques abiertos y suelos con pastizales. Sus lluvias es de 2 a 3 veces menor que la del bosque tropical, que era, acuérdate que ahí era donde llovía mucho. Entonces, hay estaciones secas y lluviosas en las sabanas y la vegetación consta de unos pocos árboles de floración anual y pastos. En el caso de los bosques deciduos y coníferas, se encuentran estos en las latitudes altas donde hay estaciones y su lluviosidad es intermedia entre las sabanas y el bosque tropical. Entonces, ese tipo de bosque tiene árboles que reemplazan sus hojas cada año. Y en los bosques de coníferas, en cambio, los árboles permanecen con sus hojas y no cambian como las principales reservas de madera del mundo. En el caso de la tundra, tenemos que tiene un clima extremadamente frío. ¿Te acuerdas que hablábamos hace tiempo en el caso de las zonas climáticas sobre los polos? Entonces aquí tenemos un gran ejemplo de también lo que son las tundras, que de igual forma, bueno, su caracterización es de que tienen un clima extremadamente frío, donde el suelo permanece helado durante gran parte del año y en el verano, bueno, se descongela, pero son muy pocos los centímetros que tienden a descongelarse. Sus lluvias son muy bajas, por lo que se reduce el crecimiento de organismos vivos. No hay árboles grandes, solo hay plantas muy pequeñas, de las cuales se pueden reconocer, por ejemplo, unas que se llaman musgos, líquenes y, bueno, otras especies arbóreas. Y bueno, hasta aquí es la teoría, chicos, de este tema de ecosistemas. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a este video para complementar la información que les estaba comentando. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces ponemos atención. Sí. Ok. Cuando su Bueno, los pancita está bien, comerciales siempre, pueden ¿verdad? disfrutar cada momento juntos. Bueno, aquí nos... Sí. Nueva Cognita Gold 3. Formulación exclusiva con alfa-lípidos. Y según ya le había quitado los anuncios, pero a ver, va de nuevo. A ver, ahora sí ya. Nos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres.
Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas tres categorías. Productores son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y dos buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Si has aprendido viendo este vídeo, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. Creo que con este video ya quedó más claro, ¿no, chicos?